¿Hay algo en tu vida que simplemente no cambia, sin importar cuánto te esfuerces? Un tipo de situación que vuelve a aparecer, un tipo de error que cometes aunque jures que esta vez será diferente, un ciclo que parece tener vida propia y que no responde a la inteligencia ni a la voluntad que aplicas sobre él. Si eres Virgo, es posible que sientas una mezcla particular de frustración e incomprensión ante eso. Porque si hay un signo que debería poder analizar un problema y resolverlo, ese signo eres tú. Y sin embargo, hay patrones que persisten. Hay ciclos que se resisten a tu mente brillante. Y eso, para Virgo, puede ser uno de los aspectos más desconcertantes de la propia existencia. La verdad que vamos a explorar hoy es esta. Hay errores que la inteligencia sola no puede resolver. Hay patrones que requieren algo más que análisis. No porque Virgo no sea suficientemente inteligente, todo lo contrario, sino porque la inteligencia es solo uno de los instrumentos disponibles para navegar la vida humana. Y algunos de los patrones más persistentes se anclan en dimensiones de la experiencia que el análisis intelectual, por más brillante que sea, no puede alcanzar por sí solo. Este video está construido específicamente para Virgo que ya sabe que tiene ciertos patrones, que ya los ha analizado desde múltiples ángulos, que ya ha intentado múltiples soluciones racionales, y que sigue encontrándose en el mismo lugar. Si eso te suena familiar, quédate. Porque lo que viene a continuación podría ser el ángulo que faltaba. Tip 1. El patrón que Virgo reconoce pero no puede parar. Virgo tiene la capacidad de ver sus propios patrones con notable claridad. Puede describir exactamente cómo funciona el ciclo, empieza así, sigue así, termina así, y después de un tiempo vuelve a empezar. Puede identificar los detonantes, puede predecir los pasos, puede incluso anticipar el momento en que el patrón se activa. Y sin embargo, en el momento crítico, cuando el patrón se dispara en tiempo real, esa claridad no siempre es suficiente para detenerlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo es posible que alguien tan capaz de ver sus propios mecanismos no pueda simplemente no seguirlos? La respuesta está en la naturaleza de los patrones profundos. Los patrones que más se repiten no son hábitos superficiales que se pueden cambiar con fuerza de voluntad. Son respuestas que fueron grabadas en niveles más profundos del sistema nervioso, en momentos de alta intensidad emocional, en etapas de la vida donde la repetición era la única manera de adaptarse. Y esos patrones, cuando se activan, tienen prioridad sobre el pensamiento consciente. Se ejecutan antes de que la mente racional pueda intervenir. Virgo conoce esto intelectualmente. Pero conocerlo intelectualmente no es lo mismo que haberlo integrado de manera que el cuerpo también lo sepa. La integración requiere un tipo diferente de trabajo. No más análisis del patrón, sino un trabajo con el sistema nervioso. Con la respuesta física que el patrón produce. Con el territorio emocional que el patrón habita. Y ese es el tipo de trabajo que Virgo, orientado hacia el análisis intelectual, suele evitar porque se siente menos estructurado, menos controlable, menos seguro. En el próximo tip vamos a ver exactamente qué tipo de trabajo se necesita, y por qué Virgo suele resistirlo aunque sea precisamente lo que necesita. Tip 2. ¿Por qué Virgo intenta pensar más para salir de lo que el pensamiento solo no puede resolver? Cuando Virgo detecta un patrón recurrente, su primera respuesta es casi siempre la misma: analizar. Entender mejor. Buscar la causa que todavía no ha visto. Agregar información nueva al sistema de comprensión que ya tiene. Esa respuesta es coherente con la naturaleza de Virgo. Pero tiene una limitación fundamental cuando se trata de patrones que no son de naturaleza intelectual. Los patrones más recurrentes en la vida de Virgo suelen tener raíces emocionales, relacionales o somáticas. No son producto de conclusiones incorrectas ni de falta de información. Son producto de respuestas automatizadas que fueron creadas en un contexto emocional y que viven en ese mismo nivel. Y para transformarlos se necesita trabajar en ese mismo nivel. No desde arriba, desde el pensamiento, sino desde dentro, desde la experiencia directa. Cuando Virgo intenta pensar más para salir de un patrón emocional recurrente, lo que suele ocurrir es que el análisis se convierte en parte del patrón mismo. Se analiza el patrón, se llega a conclusiones sobre él, se crea un plan para cambiarlo. El plan fracasa porque no aborda el nivel donde el patrón vive, y luego se analiza por qué el plan fracasó. Y el ciclo continúa. Ahora con más capas de análisis sobre el patrón, pero con el patrón igualmente activo.
Salir de ese metaciclo requiere que Virgo esté dispuesto a hacer algo diferente al análisis. No en lugar del análisis, sino como complemento. Estar con las emociones que el patrón genera sin inmediatamente analizarlas. Notar las sensaciones físicas que acompañan al patrón. Explorar la historia que ese patrón tiene. Arriesgarse a comportarse diferente en el momento en que el patrón se activa, aunque eso genere incomodidad y no tenga un resultado perfectamente predecible. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. Los errores recurrentes que Virgo no puede ver porque está demasiado cerca. Hay una paradoja interesante en la relación de Virgo con sus propios patrones. Por un lado, Virgo puede ver los patrones de otros con mucha claridad. Puede señalar con precisión los comportamientos recurrentes de alguien cercano, identificar las dinámicas que se repiten en sus relaciones, notar los ciclos que otros no pueden ver en sí mismos. Pero cuando se trata de sus propios patrones más profundos, esa misma capacidad de observación tiene un punto ciego. Eso no es hipocresía. Es una realidad de la cognición humana. Estamos demasiado dentro de nuestra propia experiencia para tener la misma perspectiva que tenemos sobre la experiencia de otros. El ojo no puede verse a sí mismo directamente. Y Virgo, que vive en la narrativa de ser altamente autoconsciente, a veces sobreestima su capacidad de verse desde afuera. Los errores recurrentes que Virgo no puede ver desde adentro a menudo se vuelven visibles desde afuera. Personas que han conocido a Virgo durante mucho tiempo, que lo han observado en diferentes situaciones y momentos, que lo quieren lo suficiente para decir verdades incómodas, esas personas a veces tienen acceso a los patrones de Virgo que Virgo mismo no puede ver claramente. Hay un acto de valentía específico que Virgo necesita hacer: pedir retroalimentación honesta sobre sus patrones a personas de confianza, y luego escucharla sin inmediatamente analizarla, sin buscarle excepciones, sin construir el argumento de por qué lo que dicen no aplica completamente. Solo escucharla. Dejar que la información entre. Y después ver qué hay de verdad en ella que podría ser útil. Eso requiere humildad. Y la humildad genuina no es fácil para Virgo, que puede confundir la apertura a ser visto como vulnerabilidad peligrosa. Pero la humildad de dejarse ver, de reconocer que hay ángulos de uno mismo que otros pueden ver mejor que uno, esa es en realidad una fortaleza. No una debilidad. Tip 4. El patrón de sobrecarga que Virgo normaliza. Uno de los patrones más recurrentes en Virgo, y también uno de los más normalizados, es la tendencia a cargarse de más de lo que es sostenible. A asumir responsabilidades que no son suyas. A decir que sí cuando debería decir que no, a ayudar cuando nadie le ha pedido ayuda. A hacerse cargo de lo que podría delegarse. A ser el último en irse y el primero en llegar. Ese patrón se repite con tanta consistencia que Virgo suele considerarlo simplemente su forma de ser. No lo ve como un error recurrente porque en apariencia es una virtud. La dedicación, la responsabilidad, el compromiso son valores que Virgo admira y encarna. Pero cuando esos valores se expresan de manera desequilibrada, cuando la dedicación llega hasta el agotamiento y el compromiso excluye el propio cuidado, el patrón deja de ser virtuoso y se convierte en algo que necesita ser visto y transformado. La sobrecarga de Virgo no viene solo de circunstancias externas que lo exigen demasiado. Viene también de algo interno que produce incomodidad cuando Virgo no está ocupado, cuando no está siendo útil, cuando no está produciendo o resolviendo. Esa incomodidad con el descanso, con el espacio vacío, con la no utilidad, es la raíz que alimenta el patrón de sobrecarga. ¿Qué ocurre cuando Virgo finalmente se detiene? Cuando el ritmo forzosamente baja, por enfermedad, por una transición de vida, por cualquier razón. Con frecuencia aparece algo que el movimiento constante mantenía a raya. Pensamientos, emociones, preguntas existenciales que no encontraban espacio en la agenda siempre llena. Y esa aparición puede sentirse abrumadora, confirmando la sensación de que es mejor no parar. Pero lo que aparece en el silencio del descanso no es peligroso. Es simplemente lo que estaba esperando ser atendido. Y la alternativa, seguir moviéndose para evitar ese encuentro,
tiene un costo de largo plazo que eventualmente supera cualquier beneficio de la evitación. Tip 5. El patrón de dar consejos cuando lo que se necesita es presencia. Virgo tiene una respuesta casi automática al malestar de los demás: ofrecer soluciones, analizar la situación, sugerir acciones concretas, señalar los errores que produjeron el problema. Esa respuesta viene de un lugar genuino de querer ayudar, y en contextos específicos tiene un valor enorme. Pero también es un patrón recurrente que a veces produce exactamente lo contrario de lo que se buscaba. Cuando alguien que Virgo quiere viene con una situación difícil, con dolor, con confusión, lo que suele necesitar en ese primer momento no es análisis ni consejos. Es presencia. Ser escuchado sin inmediatamente ser orientado. Sentir que la otra persona está con ellos en la experiencia, no mirándola desde afuera con un diagnóstico y un plan de acción. Virgo, cuando entra en modo solución antes de modo presencia, a veces comunica sin querer que las emociones del otro son un problema a resolver más que una experiencia a acompañar. Y eso puede crear distancia justo en los momentos en que la cercanía era lo que se necesitaba. Este patrón también aplica a la relación de Virgo consigo mismo. Cuando Virgo siente algo difícil, la primera respuesta suele ser analizarlo para resolverlo, en lugar de simplemente estar con ello por un momento. La emoción difícil se convierte en un problema a diagnosticar en lugar de en una señal a escuchar. Y así, el espacio para la experiencia emocional real se achica progresivamente. La transformación de este patrón no requiere que Virgo deje de ser analítico. Requiere que amplíe su repertorio. Que pueda ofrecer presencia antes de ofrecer soluciones. Que pueda estar con lo que no tiene solución sin sentir que eso es una falla suya. Que pueda dejar que las cosas sean complejas por un momento antes de intentar simplificarlas. Tip 6. El patrón de posponer el descanso hasta que sea merecido. Virgo suele tener una relación transaccional con el descanso. El descanso es algo que se gana. Algo que ocurre cuando la lista de tareas está completa, cuando el problema ha sido resuelto, cuando todo está en orden. Y dado que para Virgo todo en orden es un estado que raramente se alcanza plenamente, el descanso verdadero se pospone constantemente. Hay algo profundamente erróneo en esa lógica que vale la pena examinar. El descanso no es el premio que viene al final del esfuerzo. Es una necesidad biológica, emocional y espiritual que el ser humano necesita con regularidad, independientemente de si se lo merece según algún estándar de productividad. La mente de Virgo necesita periodos de no hacer para procesar, integrar, regenerarse. El cuerpo de Virgo necesita descanso para mantener la salud que tanto le importa. El espíritu de Virgo necesita espacio de quietud para conectarse con lo que realmente importa más allá de las tareas del día. El patrón de posponer el descanso tiene consecuencias. Las más evidentes son el agotamiento y la reducción progresiva de la calidad del trabajo y del pensamiento. Las menos evidentes son la acumulación de un resentimiento silencioso hacia las propias responsabilidades, la pérdida de placer en actividades que deberían ser disfrutables, y una sensación crónica de que la vida es una serie interminable de obligaciones sin espacio para el ser. Cambiar este patrón requiere una revisión de la creencia subyacente, que el valor propio está determinado por la producción. Que descansar sin haberlo ganado completamente es irresponsable o egoísta. Que el cuidado de uno mismo es un lujo, no una necesidad. Ninguna de esas creencias es verdadera. Pero están tan arraigadas en la forma en que Virgo se relaciona consigo mismo que desafiarlas requiere un trabajo consciente y continuo. Tip 7. El patrón de la crítica que regresa. Virgo sabe que su crítica puede ser dura. Lo ha reconocido, lo ha trabajado, probablemente ha tenido conversaciones sobre ello. Y sin embargo, la crítica vuelve. No siempre con la misma intensidad, no siempre dirigida hacia las mismas personas, pero vuelve. Se filtra en los comentarios que hace. En la forma en que evalúa el trabajo de otros. En la manera en que responde ante el error, sea propio o ajeno. Este patrón tiene raíces que ya exploramos en otros tips. Pero aquí vale la pena señalar algo específico sobre por qué la crítica de Virgo es tan persistente. Porque está conectada a una de las funciones más fundamentales de la identidad de Virgo. La crítica, para Virgo, no es simplemente una preferencia por el orden o la calidad. Es una forma de relacionarse con el mundo que dice, soy alguien que puede ver lo que no está bien.
Soy alguien que distingue entre lo que funciona y lo que no. Soy alguien que tiene estándares. Esas son afirmaciones de identidad. Y cuando se las cuestiona, cuando se dice la crítica constante no es útil, Virgo a veces experimenta eso como una amenaza a algo esencial de quién es. El trabajo con este patrón no es eliminar la capacidad crítica, que genuinamente es un regalo cuando se usa bien. Es separar la identidad de Virgo de la necesidad de que esa capacidad crítica esté constantemente activa. Aprender que puede elegir cuándo usar esa habilidad y cuándo descansar de ella. Que puede ver lo que no está bien y también ver lo que sí está bien. Que su valor no está en la crítica sino en la persona que existe más allá de ella. Tip 8. El patrón de compararse y siempre salir perdiendo. Virgo se compara. Es prácticamente inevitable para un signo que evalúa y mide de manera tan natural. Y la comparación, en sí misma, no es necesariamente un problema. Puede ser una fuente de información sobre qué se puede aprender, qué dirección tiene valor, qué estándares son alcanzables. Pero el patrón recurrente de Virgo en la comparación suele tener una dirección particular. Se compara con otros y casi siempre encuentra algo en lo que el otro está adelante, algo en lo que el otro lo supera, algo que le falta a Virgo que el otro tiene. Esa versión de la comparación no produce motivación. Produce un sentido crónico de insuficiencia. Y lo más paradójico es que ese patrón se da en Virgo, que frecuentemente es exactamente el tipo de persona que otros admiran y con quien se comparan, deseando tener sus capacidades. Mientras Virgo mira a otros sintiendo que le faltan cosas, otros miran a Virgo viendo lo que ellos mismos desearían tener. Y ninguno de los dos puede ver completamente el otro lado de esa comparación. La comparación destructiva de Virgo no se resuelve dejando de compararse. Se resuelve cambiando la referencia de comparación. En lugar de compararse con otros, compararse con versiones anteriores de sí mismo. ¿Estoy mejor en este aspecto que hace un año? Esa es la comparación que tiene información útil. Esa es la que muestra progreso real. Esa es la que puede coexistir con la naturaleza evaluativa de Virgo sin producir el desgaste de la insuficiencia permanente. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. ¿Qué se necesita para que el patrón finalmente cambie? Hemos explorado varios patrones recurrentes de Virgo. Pero explorar no es suficiente. La pregunta real es, ¿qué se necesita para que esos patrones finalmente cambien? No solo se entiendan, no solo se identifiquen, sino que realmente se transformen en la experiencia vivida de Virgo. La respuesta tiene varios componentes, y ninguno de ellos es el análisis por sí solo. El primero es la decisión. No la intención, sino la decisión firme de que un patrón específico va a cambiar. No debería cambiar ni me gustaría que cambiara, sino esto ya no me sirve y elijo conscientemente crear algo diferente. La decisión tiene una calidad diferente a la intención. Es más concreta. Tiene más peso. Y activa recursos diferentes en la psicología de Virgo. El segundo es la acción diferente en el momento del patrón. No después. No cuando Virgo lo haya analizado suficientemente. En el momento en que el patrón se activa, elegir hacer aunque sea una cosa diferente. Puede ser pequeña. Puede ser imperfecta. Pero tiene que ser real y tiene que ser en el momento. Esa es la única manera en que el sistema nervioso aprende que hay una alternativa al patrón habitual. El tercero es la paciencia con el proceso. Los patrones profundos no cambian en una semana. Tienen memoria. Tienen inercia. Habrá momentos en que parezca que el patrón vuelve con más fuerza que antes, especialmente en momentos de estrés. Eso no es un fracaso. Es parte del proceso. La medida del cambio no está en si el patrón nunca vuelve. Está en qué tan rápido Virgo lo nota cuando vuelve, y qué tan capaz es de elegir diferente aunque sea un poco. Tip 10. Lo que emerge cuando el patrón deja de tener tanta fuerza. Hay algo que espera del otro lado de los patrones recurrentes de Virgo. Una versión de la vida, y de sí mismo, que tiene más espacio. Más ligereza. Más capacidad de estar presente sin el peso de las respuestas automáticas que drenan energía sin producir crecimiento.
Cuando el patrón de sobrecarga pierde fuerza, emerge la capacidad de elegir compromisos desde un lugar de fortaleza genuina, no de miedo a no ser suficiente. Cuando el patrón de la crítica constante se suaviza, emergen conexiones más profundas y auténticas con otros y con uno mismo. Cuando la comparación destructiva se transforma, emerge el placer genuino en los propios logros sin necesidad de medirlos contra los logros ajenos. Esa versión de Virgo no es un Virgo diferente. Es el mismo Virgo, con las mismas capacidades, el mismo amor por el detalle, el mismo compromiso con la calidad, el mismo deseo de crecer. Pero sin el peso de los patrones que usurpan energía que podría estar fluyendo hacia lo que realmente importa. Los patrones recurrentes de Virgo no son el destino. Son el punto de partida de uno de los trabajos más importantes y más profundamente transformadores que Virgo puede hacer, el trabajo de conocerse no solo intelectualmente, sino en la profundidad donde viven las respuestas automáticas, y de elegir, gradualmente y con paciencia, quién quiere ser cuando esas respuestas se activan. Ese trabajo ya está comenzando. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que estés dispuesto a mirar estos patrones de frente, ya es parte del proceso. Y eso merece ser reconocido. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.